Buenos días o buenas tardes, jóvenes. Vamos a finalizar este módulo dedicado a las bombas. En esta clase veremos brevemente o describiremos brevemente el funcionamiento de las bombas dinámicas. Decimos que el análisis que vamos a hacer es muy breve, pues los estudiantes cuya idoneidad incluye a la ingeniería mecánica, dígase ingeniería mecánica, ingeniería electromecánica, ingeniería mecánica industrial, toman un curso denominado turbomáquinas, y en el curso de turbomáquinas se verá en forma detallada el funcionamiento de las bombas y de las turbinas hidráulicas. Así que el propósito en este curso de mecánica de fluidos 2 es meramente introductorio. Las bombas, según su funcionamiento, se clasifican en bombas de desplazamiento positivo, y cuando nos referimos a un dispositivo de desplazamiento positivo, nos imaginamos una cámara que contiene cierta cantidad de fluido, y esa cantidad de fluido o esa cámara disminuye su volumen, y por reducción de volumen se incrementa la presión de ese fluido. Esto es común en compresores, por ejemplo. Compresores de desplazamiento positivo son muy comunes en aplicaciones residenciales. En el caso de las bombas esto no es tan común por operación con los líquidos. Sin embargo, hacemos la descripción del funcionamiento de los dispositivos de desplazamiento positivo. Las bombas dinámicas, esto es transferencia de cantidad de movimiento. Que cuando nos referimos a dispositivos dinámicos, sean bombas o turbinas, el incremento o reducción de la presión, sea el tipo de dispositivo que sea, y el resultado obtenido será por efectos de una transferencia de cantidad de movimiento. Veamos entonces para las bombas centrífugas. Acá las bombas dinámicas se clasifican de acuerdo a la dirección que lleva el flujo. Hay bombas de flujo centrífugo, de flujo axial y de flujo mixto. Y repito, esto depende de la dirección que lleve el flujo. Por ejemplo, en las bombas de flujo axial, el flujo o los dispositivos axiales, el flujo lleva una dirección axial tanto a su entrada como a la salida. Para el caso de las bombas centrífugas, vamos a ver cuál es su clasificación de acuerdo a la orientación de los álabes en el punto de salida. El flujo va a entrar en dirección axial y va a salir acá en dirección tangencial. De acuerdo a esta imagen, la rotación va a ir en esta dirección, y es con respecto a esa dirección de rotación que vamos a observar la orientación de los álabes. En el caso de esta imagen, los álabes están orientados en una dirección opuesta a la rotación, por eso los denominamos con álabes orientados hacia atrás. En este caso los álabes son rectos, y en el último caso la dirección que llevan los álabes
es de alguna manera similar a la de rotación, por eso hablamos de a la vez hacia adelante. El funcionamiento o la cantidad, transferencia de cantidad de movimiento a la que hacíamos referencia en la diapositiva anterior va a depender de la orientación que lleven estos álabes y estos ángulos beta. Para el caso de la bomba, el punto 1 tiene que ver con la entrada de flujo. Y el punto 2 tiene que ver con la salida. Eso supone que de alguna manera la cantidad de movimiento en el punto 2 debe ser más grande que la cantidad de movimiento en el punto 1. ¿Cómo medimos esos ángulos beta? El ángulo beta se mide entre dos líneas. Esta línea, que vamos a llamar la línea A, vamos a definir acá un punto O, así que la línea OA es tangencial a este círculo. Que está definido por el radio, perdón, esto es en el punto 1, es con respecto al radio interno o al radio de la entrada. La otra línea es tangencial al áloe. Es decir, para el caso que tendríamos, esta sería la tangente a la circunferencia o al círculo, y esta sería la tangente al álabe, y este sería el beta 1. Algo similar debemos hacer en el punto 2, así que debemos definir una línea tangente al círculo y una línea tangente o en la dirección que lleva el álabe justo en ese punto. Así que vamos a ver entonces cómo vamos a buscar describir la transferencia de cantidad de movimiento en los álabes de una bomba centrífuga. Vamos a ver este diagrama de velocidades que, repito, va a ser estudiado en gran detalle en su curso de turbomáquinas. Entonces vamos a definir acá lo que vayamos a describir con respecto a la velocidad 2 también aplica a la velocidad 1. ¿Por qué nos vamos a enfocar en la velocidad 2? Pues el diagrama es un poco más grande en ese punto. Entonces vamos a ver V2 representa el vector velocidad en el final del álabe, por decirlo de una manera. O sea, esa velocidad 2, como lo describe este diagrama, se va a describir como una sumatoria de varias velocidades. Por ejemplo, acá tenemos una velocidad normal es la componente del
en la dirección radial. Bien, vamos a tener un V2 tangencial, que es la componente tangencial de V2, de tal manera que V2 es la sumatoria de V2 normal más V2 tangencial. Esto es una suma vectorial. Y estas dos velocidades forman un ángulo de 90 grados. Así que esa es una de las formas de describir el vector velocidad V2, pero no es la única, de acuerdo a lo que se muestra en ese diagrama. Otra descripción en una sumatoria vectorial de velocidades está dada por una velocidad relativa. ¿Relativa a quién? A la dirección del álabes. Así que V2 relativa es la componente del vector velocidad en la dirección del álabes en el punto 2. Es decir, V2 relativa lleva la dirección que lleva el álabes en ese punto y debe formar con esta línea tangencial el ángulo beta 2. ¿Cómo pasamos o cómo llegamos de V2 relativa a V2? La otra velocidad que debemos sumar, que es también en una dirección tangencial, es omega por r. Así que toda esta velocidad de aquí hasta acá es omega por r. Así que esta es, y no debemos confundir omega por r con la velocidad 2 tangencial. La velocidad 2 tangencial se la debemos sumar a V2 normal para obtener V2. Omega por r se lo debemos sumar a la velocidad relativa para obtener V2. Y claramente en este diagrama podemos distinguir toda esta distancia de aquí hasta acá es omega por R2 y solamente esta distancia de aquí a aquí es V2 tangencial. El flujo que entra en la dirección axial después debe cambiar su dirección hacia una dirección radial. Por lo tanto, balance de masa exige que el flujo que entra por acá sea igual al que sale por acá. Así que ρ1 por V1 normal por el área 1 normal es igual a ρ2 por V2 normal por el área 2 normal. Las bombas operan con líquidos, así que podemos suponer que las densidades son iguales, así que V1 normal por A1 normal es igual a V2 normal por A2 normal. Y como determinamos A1 normal y A2 normal, 2πr1 por B1, donde B1 es esta distancia y B2 es esta distancia.
Así que el área 2 normal es 2pi por R2 por la distancia B2. Según este diagrama, B1 es mayor que B2. Y esta sería la relación entre las dos velocidades normales. El conocimiento de una permitiría distinguir la otra o deducir la otra. Continuamos entonces con la definición de la velocidad 1 normal. Es igual al caudal que maneja la bomba dividido entre A1 normal. Así que V1 normal es igual al caudal entre 2πr1 por V1. Y de una forma similar podemos obtener V2 normal. Bien, vamos entonces a continuar analizando velocidades. De las velocidades hemos definido 4 velocidades, o mejor dicho, 5 velocidades. Decíamos que la velocidad relativa era tangencial al álave, por lo tanto estaba dada por la dirección del álave en el punto donde la estábamos evaluando. Acá este diagrama permite con facilidad distinguir las velocidades en el punto 1. Así que vamos a... Aquí está V1, V1 relativa. De aquí hasta acá tenemos omega por R. Esto es V1 normal y de aquí a acá tenemos V1 tangencial. Decíamos que V era igual a la velocidad relativa más la velocidad de rotación, y la velocidad de rotación era omega por R, pero la velocidad también era igual a la velocidad normal más la velocidad tangencial. Y estas dos tienen la misma dirección, pero magnitudes diferentes. Omega por R mayor que la magnitud de la velocidad tangencial, como se muestra en esta figura. Todo esto es omega por R y esto de aquí es V tangencial. Y esta es la igualación de esto con esto. La velocidad normal ya hemos indicado cómo la podemos evaluar. Ahora vamos a analizar esta suma vectorial de la velocidad relativa más omega por R. Acá decíamos que este ángulo era beta 1 y es igual a este ángulo de acá. Como se muestra, si acá vamos a suponer que esto es V1, esto es beta 1, omega por R y V1 relativa. Vamos a mejor hacerlo en base a lo que indica la imagen. Entonces, si este ángulo es beta 1 y esto es V1 relativo y esto es omega por R, esto debe ser V1. De tal manera que aplicando la ley del coseno que describe esta imagen, V1 al cuadrado es igual a V1 relativa al cuadrado más omega por R al cuadrado menos 2 veces el producto de la magnitud de los dos vectores por el coseno del ángulo que forman ellos. Acá el equivalente, este C,
AB y este es el ángulo C mayúsculo. Veamos ahora qué más podemos identificar en este diagrama de velocidades. Decíamos que esto es V1. Veamos acá. Si este es el ángulo beta 1, esto multiplicado por el coseno de esto, V1 relativa por el coseno de beta 1, es esta distancia que está aquí. Así que esta distancia de aquí a aquí es V1 relativa por el coseno de beta 1. Pero esta distancia que hay de aquí a aquí es todo esto, que es omega por R, menos esto que está aquí. Así que V1 relativa por el coseno de beta 1 es omega por R menos V1 tangencial. Y esto lo vamos a sustituir aquí. Y esto es lo que obtenemos. Donde acá vamos a tener 2 omega cuadrado por R1 al cuadrado, que uno de ellos se va a cancelar con este. Así que V1 al cuadrado es igual a V1 relativo al cuadrado menos omega por R1 al cuadrado más 2 veces omega por R1 por la velocidad tangencial. Si despejamos omega por R por V1, obtenemos esta expresión. Lo mismo podemos hacer en el punto 2. Y acá vamos a ver que nos preguntan en conservación de cantidad de movimiento lineal a qué debe ser igual la sumatoria de fuerzas actuando sobre el volumen de control. Y esto debe ser igual a el cambio en la inercia de flujo. Y como evaluamos inercia de flujo, m punto por velocidad. Así que haciendo una analogía con cantidad de movimiento lineal, en movimiento rotativo, el torque es igual al cambio en movimiento angular. Así que ya vamos a relacionar el torque que proporciona la bomba con un cambio de cantidad de movimiento angular que observa el flujo a través de la bomba. Así que el torque es igual al cambio en cantidad de movimiento angular, flujo de masa por R2 por V2 tangencial. Y aquí es donde encontramos la importancia de las velocidades tangenciales o de la componente tangencial del vector velocidad. Así que el torque que proporciona la bomba es igual al flujo de masa por R2 por V2 tangencial menos R1 por V1 tangencial. Esa es la transferencia de cantidad de movimiento hacia el flujo. La potencia es torque por velocidad angular. Así que acá ρ por V punto es flujo de masa. Lo que falta para pasar de aquí a acá es multiplicar esta ecuación por omega. Pero estos parámetros, omega por R2 por V2 tangencial y omega por R1 por V1 tangencial, son precisamente lo que hemos despejado de nuestro análisis de los vectores de velocidad. Y que podemos concluir de estas ecuaciones que la potencia es proporcional, o vamos a hacerlo desde el punto de vista de la H de la bomba. La H, ¿qué le debe pasar a la H si aumentamos el radio? H depende del radio y por eso
cuando analizábamos aquellas curvas de bomba. Vamos a ver si podemos revisar alguna de ellas. Hay bastante que acá, por ejemplo, cada uno de estos representa el diámetro de la bomba. Y observamos que a mayor diámetro, mayor H de la bomba. Y eso lo hemos podido ahora relacionar con la transferencia de cantidad de movimiento angular a través de esa bomba. También podemos observar que omega afecta la H de la bomba. Ahora, de acuerdo a esta ecuación de H o de potencia, ¿cuál sería la mejor manera de maximizar H? Si pudiéramos hacer que este número fuese 0, si V1 tangencial fuese igual a 0, ¿qué nos quedaría en esta ecuación? Nos quedaría que la H de la bomba es igual a omega por R2 por V2 tangencial dividido entre la gravedad. Nuevamente aquí podemos decir entonces que H sería proporcional a R2, a omega y a V2 tangencial. Sustituyendo esto en la ecuación de H, obtenemos estas expresiones. ¿Cómo se puede maximizar la H de la bomba? Decíamos que llevando esto a 0. Eso implicaría hacer la velocidad 1 tangencial igual a 0. Por lo tanto, la velocidad 1 relativa por el coseno de beta 1 sería igual a omega por R. Y V1 sería igual a V1 normal. Y acá podemos despejar V1 relativa en función del ángulo beta, reconociendo que esta distancia que teníamos de aquí a aquí es 0. Este es el diagrama con una velocidad V1 tangencial igual a 0. Y acá nuevamente tenemos beta 1. Así que V1 relativa es igual a V1 dividido entre el seno del ángulo beta 1. V1 normal es igual a omega por R1 por la tangente de beta 1. El flujo de masa es ρ1 por V1 normal por A1 normal. Ya habíamos definido A1 normal como 2πr1 por V1. Y acá podemos definir entonces el flujo de masa en función de parámetros geométricos de la bomba. Ahora, ¿para qué casos es válida esta expresión de flujo de masa? Esto es válido para el caso donde V1 tangencial se hace igual a 0. Así que el caudal también depende de las características geométricas y de la velocidad de rotación de la bomba. Y con esto vamos a dar por concluido este octavo módulo del curso de Mecánica de Fluidos 2. Aún no he decidido si en el próximo módulo vamos a cubrir algo de turbinas o si vamos a ir a medidores de flujo. La duda la tengo, pues el tema de turbinas también va a ser cubierto en su curso de turbomáquinas, no así el contenido del módulo de medidores de flujo. Así que lo más probable es que avancemos hacia el módulo de medidores de flujo y si nos queda algo de tiempo vamos a regresar al tema de turbinas.
Así que hasta la próxima, jóvenes.